Alabado sea Jesucristo. Retomamos nuestros simples encuentros y continuamos hablando de estos temas tan importantes como son la oración. Nunca es bastante hablar de la oración, que es un medio de salvación, pero hay que explicar tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos como de la misma realidad diciendo distintas facetas, que esto es lo bueno, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que empezar a afirmar es que por vocación, por llamado de Dios, los cristianos estamos justamente llamados, valga la redundancia, a estar en comunión y en diálogo con Dios. Esta es la llamada básica de nuestra vida. Necesitamos como hijos hablar con Dios, que es nuestro Padre. Sí, un poco este intercambio de la vida y el amor, cuando hablamos con Dios, se da esta relación de la oración íntima, silenciosa, por eso es tan importante el silencio. Hay que dudar profundamente que se haga oración cuando hay ruido. No hay oración, es imposible. Nosotros somos seres humanos, necesitamos esta realidad. Es la voz que se eleva al cielo, así también la oración, es el deseo de Dios, la búsqueda de Dios que tiene nuestro corazón, la súplica, podemos suplicar, suspirar, es ese gemido a Dios, un canto de alabanza, acción de gracias de tantos beneficios que recibimos, implorar el perdón de Dios, por ejemplo, que esto es maravilloso. En primer lugar, siempre pedimos perdón para empezar a rezar. Después adoramos al verdadero Dios. Y después, por supuesto, estas cosas que decimos, ¿no? Acciones de gracias, ofrecimientos. Nos valemos también siempre decimos de algún texto que nos sirva. Bueno, la oración entonces así es. Este encuentro personal con Dios, porque ahí tenemos que llegar a esto, ¿no? Como hemos dicho ya tantas veces, pero me gusta repetirlo porque la oración no es algo externo, inmóvil, sino es este encuentro con Dios vivo, un encuentro libre, personal, espontáneo. Hablo, me dejo llevar por el Espíritu también, lo que Dios nos quiere decir. Viene a ser como la respiración de nuestra alma. Uno con libertad ni piensa en eso. Las respiraciones insuflamos, exhalamos y estamos todo el tiempo, pero porque es ya natural, es natural para nosotros. Así tiene que ser para el alma la oración. Por eso también tenemos que decir que es un deber básico. Hoy no le gusta a la gente escuchar eso, que yo debo hacer tal cosa, debemos tener, bueno, es así, hay cosas que son así. A mí esto de que no podemos aplicar el deber, bueno, sí, hay cosas que tenemos que entenderlas, es un deber básico. Así como cuando te casás tenés deberes con tu matrimonio, con tu familia. Y cuando uno abraza la vocación sacerdotal religiosa también, con la iglesia tenemos, a ver, es nuestra vida. Es nuestra vida y somos seres humanos, no podemos quitar estas cuestiones de la humanidad. Entonces, deber básico es orar siempre sin desfallecer. Ya lo dice la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, los salmos especialmente dicen cosas como: Señor, tú mi Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco, medito en mis vigilias, el Salmo 63 por ejemplo, ¿no? A la mañana, al mediodía, a la tarde, me quejo y gimo, dice el Salmo. Él oirá mi clamor, el Salmo 55. Fíjense las expresiones, ¿no? Cómo el alma desea el encuentro con Dios. A ti levanto mi alma, confío en ti, Señor, Salmo 25. Y así los salmos constantemente van hablando de esta intimidad con Dios. Jesús oraba con los salmos, ¿no es cierto? Esa expresión tan dulce, Padre, cuando habla, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? En la cruz. Que no se hagan pesados vuestros corazones por las preocupaciones de la vida. Estar en vela orando, el Evangelio de San Lucas, ¿no? O sea, constantemente el consejo es: unámonos a Jesús a través de la oración. Pero yo creo que tiene mala prensa cuando decimos voy a rezar, porque parece que es la última cosa. No, tiene que ser lo primero en nuestra vida. Poder rezar por una intención mía, ya en ese momento cuando nos piden eso, ya hacemos nuestra oración un gloria.
Ya, en el instante, ya estamos rezando. Y después durante el día, Señor, por todos los que me han pedido oración. Y hacemos alguna ejaculatoria, una oración. Tenemos que asimilar esto, tenemos que tratar de descubrir la riqueza que tiene este encuentro con el Señor. San Pablo lo asimiló cuando dice: estén siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. En los Efesios dice esto San Pablo. Es verdad, cada uno de nosotros no puede rezar solamente por sí mismo, para sí mismo, en sí mismo. Fíjense que una de las vías de la existencia de Dios, de Santo Tomás, es la creación, el orden del universo, dice Santo Tomás. Uno ve este orden que hay: sol, luna, astros, noche, día, que ahora vamos a ver cómo la Escritura lo entiende eso también. ¿Quién ordena todo eso? Ha salido de las manos creadoras de Dios, pero la inteligencia divina es la que ordena todo eso. Entonces a nosotros nos da, no puede ser caótico o casual. Entonces eso, el mirar la creación a nosotros nos lleva a la oración. En todas las cosas está como la huella digital de Dios, como si Dios hubiera puesto su dedo o su mano, las huellas digitales de Dios, ¿no? Bueno, entonces miramos a nuestro alrededor, miramos la creación y podemos alabar a Dios. Dice el profeta Daniel: obras del Señor, bendigan al Señor. ¿Cuáles son las obras? Dice el profeta Daniel: cielo, sol, lluvia, rocío, fuego, calor, fríos y heladas, noche y día, tinieblas, hielos, rayos, nubes, bendigan al Señor. Todas esas realidades creadas bendigan al Señor. Es como decir, bueno, es otra mirada la que tenemos que tener hacia la creación, no una mirada codiciosa sobre la creación o la criatura. Para decirlo, por ejemplo, en algún aspecto, el gozo desenfrenado de ciertas cosas, el egoísmo frente a eso. Recibimos todo de Dios, es su creación. Por eso digo, si eso ha salido de Dios, el mundo que Dios ha creado es bueno. Siempre insisto que lo que es malo es el espíritu mundano, aquel espíritu donde el demonio hace que nosotros nos alejemos de Dios. Eso es lo malo. La creación es maravillosa. El mismo demonio fue creado bueno, un ángel bueno. Se hace malo a sí mismo cuando eso por soberbia peca, ¿no? Fíjense, o sea que las cosas que han salido de Dios son todas buenas. Pero aquí voy a aclarar, la creación de Dios no es Dios, no es una emanación de la divinidad, eso es panteísmo. Y no es bueno que nosotros, bueno, pero los indígenas, bueno, pero son distintas tradiciones antiguas. No, eso no es verdad, eso es paganismo, que es lo que, por ejemplo, San Pablo da la vida y va a los paganos, a aquellos que no tienen la verdadera fe. Entonces, hay que ayudar a la gente a salir del error y llegar a la fe. Así hizo la evangelización hace 500 años aquí en América. Más allá de todas estas leyendas negras que escuchamos, cuando viene España a América, que ellos estaban en un periodo medieval, cuando ya el mundo había salido del medievo, la mentalidad era traer a Dios. Todas aquellas patrañas que se dicen de las matanzas y demás, que no es verdad, hay que ir al punto histórico de las cosas. Entonces, ellos tenían este sentido, ¿no? de evangelizar, de traerlo a Dios para quitar aquel error donde aquellas personas que vivían aquí, que estaban sin los criterios de la civilización, que no son malos, nadie destruyó su cultura, sino se quita el error para enseñar la verdad, se quita el desvalor para poner el valor. Eso es, ¿no es cierto?, a la gente sacarla de la indignidad para elevarla a un estado mejor.
todo es un tema muy profundo que también podemos hacerlo oración. Todo este daño que se ha querido hacer a la iglesia en estos años, siempre mirando mal. Que ha habido abusos, que ha habido problemas, que ha habido cosas que han salido mal. Lo decimos siempre. Los hijos de la iglesia también tenemos que pedir perdón de nuestros pecados. Porque somos gente que fallamos, como vos, como yo, como el Papa, como el obispo, como el sacerdote, como cualquier laico. Todos podemos fallar. Pero eso no quiere decir que la iglesia haya querido hacer daño o mal. Al contrario, gracias a esta gesta única en la humanidad, tenemos la fe católica, tenemos nuestra lengua española, tenemos nuestros modos de vida. Entonces, atención con toda la creación, que no sea un motivo de error. La tierra no tiene entidad divina, es creación de Dios, pero punto. No es Dios, eso sería panteísmo. Atención con esto. Entonces, está muy metida en estas cosas. Las obras de Dios, se demuestran las obras de Dios, este poder eterno de Dios, que justamente al hombre le da envidia, incitado por el demonio, el gran envidioso, el padre de la mentira, incita al hombre a la envidia. Por eso siempre tenemos estos problemas. ¿Ven? Volvemos a repetir lo que decíamos antes. El pecado del hombre, que tenemos que ser conscientes. Todos tenemos pecado. ¿Qué cosa humana no tiene pecado? Atención con esto. Entonces, por eso la fe y este contacto con Dios en la oración tiene que ayudarnos a reconocer cuál es mi pecado y mi error. Punto clave en la vida cristiana. Reconocer mis errores. Cuando alguien te hace una corrección, inmediatamente silenciar el corazón, llevar eso a la oración. ¿Será así? Lo pondero en la oración. El error que me han dicho, me han corregido con cariño. Eso es muy bueno. Sin acusación, me corrigen. Yo lo llevo a la oración y del error tengo que sacar el bien. No voy a hacer esto otra vez. Si no es verdad, lo dejo correr. Ven cómo vamos tocando temas que se conectan con la intimidad con Dios, ¿no? Si yo tengo un corazón dócil, porque estoy hablando con Dios, tengo que entender cuando me corrigen, no poner excusas y enojarme. Entonces, Dios es dueño y señor de la creación, porque es creador, porque es redentor, porque es santificador. Acabamos de celebrar Pentecostés, Dios Espíritu Santo. ¿Cuánta más rectitud de intención en nuestro corazón tenemos que tener en esto? Dejémonos iluminar la mirada. Busquemos una pureza de intenciones, porque ahí, contemplando la creación, con estas características de nuestra disposición, vamos a poder hacer oración. ¿Con cuánta pureza tenemos que ver esto? Quitar todas esas anomalías de nuestra vida afectiva, ¿no? Segundas intenciones, prejuicios, todas estas cosas tienen que, celos, que enferman. Nosotros, por ser bautizados, por haber recibido la verdadera fe, gracias a nuestros padres que realmente nos han llevado por un buen camino. Dios ha querido llamarnos y nuestros padres han escuchado bien la llamada. Nos han bautizado en la verdadera fe. Somos, por ser bautizados, sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, participamos del sacerdocio de Jesucristo, por eso venimos y participamos de los sacramentos. Profetas, somos los que llevamos la verdad de Cristo, hacemos nuestro apostolado, nuestro proselitismo sano, santo, en medio de los lugares donde estamos. Reyes, somos hijos del Rey, tenemos dignidad de hijos de Dios, de ser humanos y de hijos de Dios. Entonces, la función sacerdotal de cada cristiano bautizado es esta. La de rezar, la de hablar con Dios, la oración, la de interceder, la de pedir, la de adorar, dar culto y alabanza al verdadero Dios, que es un derecho que tenemos. Una verdadera liturgia de nuestra vida, que luego se plasma en la liturgia oficial de la Iglesia, el ejercicio del sacerdocio de Cristo, que es la liturgia de la Sagrada Eucaristía. ¿Ven cómo conectamos esto, no? Quien lleva una vida de oración
metiéndose realmente en el misterio divino, poco a poco, día a día, queriendo, amando más a Dios, descubriendo este horizonte de la posibilidad de hablar así con Dios. Luego eso se traslada, por eso después entendemos la Santa Misa. Yo no puedo caer como un paracaidista a la misa y ya está, no. Yo he preparado la misa con la oración del día. Y entonces en ese espíritu yo puedo entender los silencios de la misa, los ritos sagrados que se dan, que son importantísimos dentro de la celebración. Volvemos a decir lo que decíamos en la predicación de Pentecostés ayer. Hay que gustarlo a Dios, hay que saborearlo a Dios. Pero padre, a mí me aburre la misa, me puede decir alguno de ustedes. Es porque tenés que educar tu gusto. Los que entienden de vino, lo mueven, lo saborean, lo huelen, pero han tenido que formar. Entonces, este vino tiene estas características, porque han formado el gusto. Los que somos un poquito más gorditos, que nos gusta comer, sabemos de comida, entonces uno dice, esto tiene tal o cual cosa, esto está hecho así, qué bien, qué buena técnica, qué agradable, qué sabor, cómo está saborizado, cómo se ha preparado, cómo se ha gratinado. Pero tenemos un gusto que vamos purificando, vamos aprendiendo. No nos quedamos con un marrón terroso, como decíamos a veces, ¿no? Meter con tierra y todas las papas para comer. No, lo armamos. Ese aprender a gustar, hay que educar el gusto, así con las cosas de Dios. Hay que trabajar, y de hecho la oración es nuestro trabajo y la misa es trabajo. Por eso hay que educar nuestro gusto, la urbanidad litúrgica. Quiera Dios también que los sacerdotes eduquemos el buen gusto en la celebración y tengamos lo que se dice en la iglesia, el ars celebrandi, es decir, el arte de celebrar como Dios manda, la piedad, la forma, no ridícula, sino una forma seria, agradable, piadosa y fervorosa, ¿no? Entonces, propia de los hijos de Dios. Estas son las cosas propias de los hijos de Dios. Recemos por los sacerdotes para que podamos siempre celebrar los sacramentos con amor, como nos pide la iglesia. No como me gusta a mí, sino como me pide la iglesia. Somos servidores de la verdad. Entonces, la oración en este espíritu será esta elevación de nuestra inteligencia, nuestro corazón, al amor de Dios. Es lo que va a producir el cambio. El cambio de nuestra vida, la conversión, la metanoia, que realmente se habla así justamente, se da por esto, porque yo me dejo iluminar por Dios, pero estoy en contacto con la divinidad. Toco a Dios. Aquí, Dios ha querido esto, que estemos así cerca de Él, es un Dios cercano. Entonces, recuerdo aquel ejemplo que se pone tan clásico, ¿no? Cuando uno mete el fierro en la forja, para hacer la forja, ¿no? El fierro en el hierro, en el fuego, y el fuego se hace una sola cosa con el hierro, ¿no? Bueno, así un poco nosotros con el amor de Dios y el fuego de Dios nos pone incandescentes y estamos así tan unidos a Dios, ¿no? Tan unidos, se hacen uno, ¿no? Entonces, pidamos a la Virgen en estos días que vamos a ir meditando estas cosas, que estamos en casa, que tenemos nuestros tiempos, que seguramente estamos dando, yo estoy convencido de que ustedes van a dar pasos en la vida de oración. Que, como decía Santo Tomás, la inteligencia que pueda conocer a Dios. Que la voluntad nos guíe a un amor más grande que busque a Dios. Una sabiduría que le encuentre a Él, pide Santo Tomás. Una conversión que le agrade a nuestro Dios, en entrega confiada. Y finalmente, una esperanza que nos abrace. Vamos a pedirle así a la Virgen estas cosas, estas realidades, tener esta intimidad con el Señor, estas cosas que estamos diciendo, descubriendo, distintas facetas,
tantas cosas que podemos ir descubriendo que nos sirvan, que sean detalles, elementos para mejorar nuestra relación. Cuanto más podamos amar a Dios, adorarlo con un corazón libre, mejor. Entonces, esto es así, mejoramos todo esto, nuestra relación con Dios es cercana, hacemos mucho bien a los demás, nos pone alegres, que por esto es la verdad, el contacto con Dios alegra, como no puede ser de otra manera. Por eso decían algunos, que como es un santo triste, es un triste santo, ¿no? No existe el triste en la vida cristiana, ¿no? Tenemos que ser gente alegre, pero la alegría y la paz vienen de Dios, no de otro. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.